Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Las Aventuras de la Espada. Hoy tenemos con nosotros a un escritor, a Carlos Paz. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, un placer estar aquí. Y bueno, vamos a hablar de tu nuevo libro, que se llama Descifrando el Islam. Es un tema realmente interesante y más en el mundo en el que nos ha tocado vivir, a raíz de que el Islam se ha convertido en el gran enemigo de Estados Unidos, a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. Y bueno, ha habido toda esta explosión yihadista, a raíz de que todo esto viene ya de antes, lógicamente, pero bueno, ha habido todos estos movimientos que se han hecho muy populares, ¿no? Incluso ha habido casi, en algunos casos, podríamos decir un poco como en los antiguos cómics, ¿no? Crear unos grandes villanos, como fue el caso de Bin Laden, por ejemplo. Y bueno, creo que es un tema muy interesante porque es un tema muy complejo y que desgraciadamente estamos acostumbrados a que se haga muy simple. Entonces, bueno, quería preguntarte lo primero es ¿por qué escribes este libro? Pues precisamente para esclarecer todo lo que en torno al Islam existe de erróneo. Hay una serie de narrativas imperantes, impuestas, mayoritarias, que distorsionan la verdadera comprensión del Islam. Narrativas que vienen desde la derecha con una islamofobia congénita o desde la izquierda que sin conocer una palabra de lo que es en verdad el Islam lo abrazan y lo distorsionan a su vez. Antes en la introducción decías el Islam como enemigo de Estados Unidos. Es el islamismo. Es precisamente la primera disquisición que entro a valorar en el libro, la diferencia entre Islam e islamismo. El Islam es una religión. Hay gentes incluso de derecha radical que niegan que sea una religión. Hablan de un plan. Estoy hablando de Rad Salam, por ejemplo, muy aplaudido en ambientes de derecha radical, en donde niega que el Islam sea una religión. Evidentemente, parece de perogrullo, el Islam efectivamente es una religión. Y luego está el islamismo, que nace dentro del Islam, pero que lo que pretende es que la Sharia sea la única fuente de derecho. Y luego iremos desgranando por qué existe el islamismo y este tipo de cosas. La corrección es la muy adecuada, he dicho el Islam porque me he cogido el título del libro, Descifrando el Islam, y a partir de ahí, pero es cierto, es el islamismo. Es cierto que no se habla del Islam en general como religión, porque si no sería, claro, la guerra a no sé cuántos millones, pero son muchos millones de personas en el mundo. En torno a 1545 naciones, un auténtico disparate, pero que existe esa animadversión, ese interés, existe en algunas partes de Occidente, como existe en algunas partes de Oriente, precisamente fomentadas por ese islamismo, que luego, si hay ocasión, veremos que se dan la mano, los dos, esos intereses occidentales con el islamismo. Bueno, creo que en tu libro lo que haces también es hacer un recorrido sobre la historia, porque claro, para empezar algo hay que empezar desde el principio, como es lógico. Y haces un recorrido a la historia, entonces, de lo que es el Islam. Efectivamente, el libro está dividido en dos partes, básicamente. Una plenamente objetiva, en donde exploro esa historia, el derecho islámico, cuestiones de costumbres y usos sociales. Ante esa primera parte no creo que nadie pudiera poner objeción, más allá de que me hubiera equivocado en algún dato, que siempre existe esa posibilidad. La segunda, sí entro a valorar qué es el islamismo, la hermandad musulmana, el terrorismo islamista, cuestiones mucho más subjetivas y peliagudas, pero efectivamente el libro empieza con la historia del Islam. Muchísima bibliografía al respecto de la historia del Islam. Se quedan bien en 1453 con la caída de Constantinopla, viniéndonos a decir que poco o nada hubiera existido desde entonces, hubiera acaecido en el mundo islámico. Y esto es un error, evidentemente. La historia la termino hasta el bloqueo actual a Siria o a Irán, hasta los días contemporáneos, precisamente porque desde el final, sobre todo, del califato otomano, los movimientos intelectuales dentro del Islam han sido importantísimos. Y eso lo abordo. Pero, por supuesto, toda la historia del Islam hay que conocerla para luego poder enjuiciar qué es el Islam. Sí, bueno, además se recuerda, has dicho el tema de la caída de Constantinopla. Creo que es la batalla de Manzikert, que es una batalla que los otomanos, cuando derrotan de una manera, una gran victoria contra las tropas bizantinas, es anterior a la caída de Constantinopla, es muy anterior, pero sin embargo empieza a marcar ya el auge del imperio otomano, y esa victoria fue muy celebrada por el gobierno turco actual, por el gobierno de Tayyip Erdogan. Erdogan, ya entrando en cuestiones puntuales, concretas, Erdogan es un personaje muy interesante, muy curioso. La megalomanía de Erdogan le precede, y si hubiese que hablar de algo concreto y circunscribirnos a un solo aspecto, tendríamos que hablar del islamismo de Erdogan. Erdogan pertenece a la hermandad musulmana. Erdogan está reislamizando Turquía, que es un país de la OTAN,
con el segundo ejército más grande de la OTAN, y que está terminando con la obra culturalizadora, modernizadora de Mustafa Kemal Atatürk, que cambió el alfabeto, cambió los códigos de vestimenta, modernizó y creó la actual República Turca, y Erdogan está acabando con todo eso. Sí, lo que dices de la hermandad musulmana, de hecho sé que muchas de las asociaciones musulmanas que hay en Europa están vinculadas a la hermandad musulmana y están vinculadas a Turquía. De hecho, creo recordar que en Estrasburgo, por ejemplo, allí antes hablabas de la islamofilia de la izquierda. Sí. La alcaldesa de la ciudad, que es verde, es feminista, ha dado una subvención, creo que era de 2,5 millones de euros, para la que sería la cuarta o quinta mezquita más grande de Europa. Y el problema vino porque la asociación a la que le da ese dinero para apoyar la construcción de la mezquita es una asociación que no firmó la famosa carta de Macron sobre la República y todo este tipo de cosas, ¿no? para decir que son demócratas, vamos a decirlo de alguna manera, y está financiada por Turquía. Entonces hubo una polémica porque se estaba hablando de eso, de que Turquía está influyendo en Europa a través de la hermandad musulmana. Y fijémonos, para zanjar esta cuestión, andando por el Líbano y algunos otros países de Oriente Próximo, donde antes había banderas del Estado Islámico, ahora las hay de Turquía. Muy significativo. Significativo. Bueno, es que además, claro, tú conoces esto que es de primera mano, que eso también es un factor muy a tener en cuenta, no solamente por lo que hayas estudiado, lo que hayas buscado de libros, o las personas con las que hayas hablado, sino que has estado allí, ¿no? Bueno, es todo de Oriente Próximo, todos los países, menos el espacio ocupado por Israel, lógicamente, porque ni podría entrar. Aunque sí he entrado en Cisjordania de manera no muy ortodoxa y legal, pero sí conozco Cisjordania, Jordania, Irak, Siria, Líbano, Turquía, en todo ese ámbito sí he estado, lo conozco. Bueno, luego volveremos a eso. Quería preguntarte, bueno, porque esto es una cosa que se dice, una teoría que se repite muchas veces, es el continuo enfrentamiento entre un Islam moderado con un Islam salafista, mucho más puro, mucho más purista, que por ejemplo, pues ahora correspondería a los movimientos yihadistas. ¿Estás de acuerdo con esa teoría de que hay una permanente lucha entre esas dos ramas del Islam? Hay una permanente lucha en la interpretación del Islam, además desde el comienzo, en los orígenes, en donde en esa primera parte histórica entro a hablar de ello. Me parece muy erróneo hablar de un Islam radical y un Islam moderado. Hay un Islam, en principio, y luego hay unas interpretaciones de ese Islam. De cualquier texto hay cabida a la interpretación, mucho más dentro de un texto sagrado, religioso. En el propio cristianismo sucede eso. No podríamos hablar, nadie habla de cristianismo radical y cristianismo moderado. En ese aspecto entiendo que no se puede hablar de un Islam moderado y un Islam radical. Lo que sí hay es que sí existe, son corrientes dentro del Islam que no es que sean radicales, es que son de una literalidad, de un espíritu que anida dentro de ellos de inamovibilidad, que es el campo suní, y más concretamente sacas los wahabíes, la escuela hanafí, los seguidores de Taimiyya, los seguidores de Wahhab, que están anclados y están obligados a estar anclados dentro del siglo VII, puesto que no aceptan ningún tipo de interpretación de los textos. He ahí el problema. Otras muchas corrientes, ese 20% del Islam que es el chiismo, sí acepta una interpretación. Si existe la ijtihad, el esfuerzo, la interpretación de los textos que les lleva a poder adaptar la modernidad a la religión y la religión a la modernidad, porque desde hace 120, 130 años sí existe la pregunta de si modernizar el Islam o islamizar la modernidad. El chiismo sí le ha dado una explicación, más o menos errónea, eso no voy a entrar a evaluarlo, pero ha entrado en los tiempos modernos. Pero es que grandísima parte del Islam, por supuesto, todos dentro del campo suní, están inhabilitados, incapacitados para adaptarse a esa modernidad por esa literalidad. Entonces podríamos hablar, respondiéndote, de un Islam literal y un Islam modernizador, si se quiere. De acuerdo, vale, sí, es una buena... Claro, quizá por lo que estás diciendo, al tener esa estructura tan inmóvil, ¿no? Que lógicamente no puede asumir nada moderno. Esa también es una explicación para entender por qué se radicalizan tanto, por ejemplo, los colectivos, los grupos musulmanes que existen en Europa, ¿no? Las poblaciones musulmanas, que hay un caldo de cultivo enorme hacia esa radicalización. Claro, la cuestión de la inmigración, que es un problema, y estando en algunos think tanks muy importantes, en grupos de opinión, no me gusta ese palabra,
nos hablan de que la inmigración es un fenómeno. Vaya por delante que yo creo que la inmigración es un problema. Un fenómeno sería el rocío por la mañana o el monzón de invierno en la India. Imparable, por otra parte. Pero los fenómenos son imparables, son naturales, pero los problemas hay que atajarlos. La llegada masiva e incontrolada de gentes foráneas a un ámbito dado siempre va a conllevar problemas. Esto es lo que no se ha querido entender, más allá de que sean islámicos o no. La cuestión del Islam en concreto sí sucede que, y es una de las ideas más profundas del libro, es que el Islam se supedita al campo cultural en el que se ha establecido. Y por lo tanto no es igual, y lo vemos, y la realidad nos demuestra que no es lo mismo el Islam en el norte de África, en el centro de África, con un bagaje cultural inexistente, como es en el caso del centro de África, con el bagaje cultural de los habitantes del creciente fértil, de Palestina, de Líbano, de Siria, de Irak, o del mundo iranio. Irán tiene una cultura por 3 veces milenaria y el Islam se ha supeditado a la cultura persa. Por ejemplo, usan indistintamente el calendario persa y el calendario islámico. Siguen celebrando las festividades zoroástricas anteriores al Islam. Entonces la religión se ha supeditado. Si esas gentes vienen aquí de manera controlada, de manera en la que los estados europeos acepten un número dado y por un tiempo concreto, no habría ningún problema. Pero el problema viene cuando hemos abierto las puertas y hemos dejado entrar a todo bicho viviente. Entre ellos, en muchos aludes inmigratorios a islamistas, terroristas, con nombres y apellidos, que servicios de inteligencia de Oriente Próximo me consta que han mostrado los nombres a las autoridades europeas y poco hacen. Todo eso es el campo perfecto para que el problema esté servido. Es un inciso con eso respecto a lo que has dicho con el tema de información por ejemplo, del intermedio. En el caso reciente de Lituania, sabes que también no solamente han afectado a Polonia, la corriente migratoria que ha llegado, que ha sido empujada contra Polonia y fue también contra Lituania. En el caso de Lituania tenían varias decenas de personas, de los 4.000 que tenían detenidos, tenían varias decenas que estaban siendo investigadas y al menos una docena ya los habían expulsado porque estaba demostrada su vinculación a grupos terroristas, incluso con Boko Haram, por ejemplo. Sí. Es decir, que un grupo terrorista africano, sin embargo, esta persona aparece en la frontera de Lituania, ¿no? Sí. Es cuando menos bastante llamativo, ¿no? Terrorífico, pero esta es la realidad. Y luego, en parte no te he respondido a la pregunta anterior, estas poblaciones, parte de estas poblaciones islámicas, se sienten desarraigadas, es un fenómeno que sucede siempre con la inmigración, porque siendo un problema la inmigración, subyacen dentro de ese problema muchos más problemas sanitarios, problemas de orden público, problemas de toda índole. Y al sentirse desarraigados se entregan a la versión más radical en muchas ocasiones del Islam, precisamente porque al sentirse desarraigados quieren pertenecer a algo más grande, en este caso a lo que les ofrece ese Islam mal llamado radical, a la Umma, a sentirse parte de la comunidad islámica. Hay un documental que es sobre la crisis migratoria en Polonia, que lo hace un libanés, que vive en Alemania, Imad Karim, pero lleva desde finales de los 70 viviendo allí, ¿no? Y en este documental, una de las entrevistas con un historiador que se llama David Engels, ese historiador lo que dice es que el problema, que cuando la gente va a una cultura que se auto-odia, que se autodesprecia a sí misma, como es particularmente el caso de Alemania, es muy fuerte, ¿no? Claro, lo que haces es reafirmarte en tus creencias y tu mentalidad no es de integración, sino que es de conquista. Sí. Y esa puede ser quizá una explicación para este fenómeno. Sí, muchas veces he hablado que en ese problema de la inmigración, un gran problema es que la sociedad de acogida, Europa, existe ese sentimiento endofóbico de odio a lo nuestro y es aprovechado por estas gentes. Si el islamismo o el Islam mal entendido de muchas comunidades islámicas dentro de Europa es un problema, no es tanto por esas gentes que han llegado, sino por la plutocracia de Bruselas, que desea y blasona, y lo dice públicamente, que necesitamos no sé cuántos millones de personas venidas de ese ámbito geográfico. Quieren ser conquistadas, quieren destruir lo que ha significado Europa. Ese es el gran problema. El gran problema, efectivamente. Antes hemos hablado de Turquía, el caso de la Hermandad Musulmana, de cómo financian a este grupo, como una especie de crear sus propias embajadas paralelas, ¿no? Sí. Pero otro caso muy conocido, es Qatar. Pero en Qatar, en realidad, lo que hay una lucha de poder entre Qatar y Arabia Saudí en el contexto de ese islamismo
Sí. que está en otras fronteras, porque claro, Qatar está muy implicada en la construcción de muchísimas mezquitas, sobre todo a través de, creo que de fundaciones de caridad. Sí. Es la forma de... Llevo unos, que conocerás el documento, los Qatar Papers, que fueron publicados en Francia, que están buscando, tanto Qatar o Arabia Saudí o cualquiera de estos países, o Turquía, que están buscando con todo esto. Y qué peligro tiene, qué peligro representa eso para Europa, y sobre todo que haya esa miopía de ver que eso está sucediendo y no se haga absolutamente nada. Hubo un momento, hace 3-4 años, que Arabia Saudí denunció públicamente que Qatar estaba ayudando al terrorismo islamista, y era verdad. Lo que era también era un acto de hipocresía, puesto que Arabia Saudí financia a la otra parte del terrorismo islamista. Al fin y al cabo era como en aquellas bandas de gángster que se acusan unos a otros por haber cometido tal o cual delito. Arabia Saudí, Qatar y Turquía son las tres cabezas del mundo oriental que estaban sufragando el terrorismo islamista, suní, bien de la hermandad musulmana, bien del wahabismo. El caso de Qatar, que pertenece a ese universo de la hermandad musulmana, está sufragando, por un lado, multitud de asociaciones. La diferencia, habría que decir antes, que entre la hermandad musulmana y el wahabismo es que, teniendo la misma finalidad, queriendo implantar la Sharia como única fuente de derecho, aceptan el juego democrático. Se presentan en las elecciones, forman partidos políticos, y Europa ve eso con buenos ojos, mientras que el wahabismo pues, ha dado origen a esa playa de organizaciones terroristas que todos tristemente conocemos, como Al-Qaeda, el Estado Islámico, etcétera, etcétera. En España existen partidos de la hermandad musulmana. En Melilla, en los últimos comicios autonómicos, se quedaron a 100 votos de lograr ser los más votados, con lo que hubiera supuesto un auténtico peligro, que no se ha hablado nada, o prácticamente nada. En ese contexto, Qatar sufraga a esas organizaciones, muchas veces caritativas, muchas veces de partidos políticos, plenamente presentables a los ojos de Occidente, y por otras se está haciendo con empresas. No olvidemos, Qatar en España, allá hasta donde me interesó ir investigando hace unos años al respecto, tiene el 10% del Corte Inglés, tiene el 10% del País, se está haciendo con equipos de fútbol, publicidad en equipos señeros como el Fútbol Club Barcelona, que jamás tuvo publicidad en su historia, a excepción de una publicidad que hizo de UNICEF. Se está haciendo con el control de instituciones, de empresas importantísimas, con lo cual al final su interés, que es lo que preguntas, es hacerse con un peso específico dentro de las sociedades occidentales, y lo está haciendo muy bien y nadie lo está denunciando. Islamización a golpe de talonario. Efectivamente, así es, efectivamente. Bien. Bueno, volviendo vamos a irnos a dejar un poco el tema europeo, el tema de estos países que están financiando estos grupos. Un tema interesante, además que tú lo conoces bien, es que en esta mezcla de definición, sobre todo en el mundo occidental, ¿no?, de lo que nos cuentan de lo que sucede en el mundo islámico, pues por ejemplo es un caso muy particular el que sucedió en Irak con el caso de Saddam Hussein, o para el caso de Siria, ¿no?, con Bashar al-Assad. Más que nada quería también un poco que comentes estos casos por la situación particular de que realmente allí los cristianos eran parte de la sociedad, y eso cambió a raíz de que estos regímenes, en el caso de Irak cae, el caso de Siria no, pero a raíz de la aparición del Estado Islámico y todo este tipo de grupos, pero que estos grupos en un principio vinieron barnizados con la idea de que eran grupos que querían traer la democracia. Sí. Yo creo que es un tema muy interesante. Hay una idea, el libro intenta acabar con eso, por la cual se nos hace pensar que el Islam es todo igual, desde Marruecos a Indonesia. Evidentemente esto no es, por el trasfondo cultural, por las corrientes propiamente islámicas internas, etcétera, etcétera. El caso de Irak, pues ahí estaba Saddam Hussein, que era el jefe el responsable del partido Baas iraquí, que pese a llamarse igual que el partido Baas sirio, no tienen nada que ver, eran muy contradictorios entre sí, pero sea como fuere, Saddam Hussein lograba que el país estuviera unido. Hay una diferencia religiosa y hoy son mayoría los chiíes en Irak frente a los suníes, y existía efectivamente unas comunidades cristianas importantísimas. Era el centro de los caldeos, toda la llanura de Nínive al norte de Irak. Desde finales del siglo II, principios del siglo III, se asentaron los cristianos, y hoy se atacó a Saddam Hussein, se le derrocó, se nos presentó que era un dictador y que tenía armas de destrucción masiva, se pusieron a funcionar a pleno rendimiento la maquinaria propagandística, que son los medios de comunicación, y nos convencieron que era muy malo y que era bueno quitarle. El resultado, la realidad, nos demuestra
que no sabemos si era bueno o no, pero el hecho es que una de las consecuencias que ha llevado el derrocamiento de Saddam Hussein es la prácticamente eliminación de los cristianos en aquellas tierras, porque ha habido un plan por expulsar a los cristianos de aquellas tierras, como así me confesó el patriarca sirio ortodoxo de todo Oriente, con el que estuve varios días. En el caso de Siria, el partido Baas es aconfesional. El señor Bashar al-Assad es el presidente de la República Árabe de Siria y dijo unas palabras muy elocuentes al respecto cuando dijo que los cristianos no eran aves de paso, que parte de la idiosincrasia de Siria es el cristianismo. Damasco, su capital, es donde San Pablo se convierte, pasa de ser Paulo a San Pablo, se convierte al cristianismo y es el gran difusor y creador del cristianismo. Las comunidades cristianas en Siria están desde el primer tiempo. La primera iglesia que funda San Pedro, además después de irse de Jerusalén, es Antioquía, hoy cae en Turquía, pero es Bilad al-Sham, la Gran Siria. Los cristianos son parte consustancial de la historia de Siria y este es el éxito de Bashar al-Assad en esta guerra con respecto a la opinión que pueda tener su población. Saben, son conscientes porque son sirios y lo conocen, que Bashar al-Assad, el partido Baas, ofrecen la única visión posible de Siria, que es la coexistencia entre el cristianismo y el islam y otras minorías, judíos, drusos, etcétera, etcétera. Los cristianos son de allí y por eso explica que el presidente del Parlamento anterior fuera cristiano, que la vida religiosa cristiana no es que se permita a los cristianos, sino es que los cristianos son parte de las estructuras del Estado, hay procesiones. Como pasaba en Irak también. En Irak exactamente igual. El ministro de Asuntos Exteriores era cristiano. Porque se ve de una manera enteramente normal que en ese creciente fértil del que hablaban al principio, en donde llega el Islam muy rápidamente al comienzo de su expansión, dio una forma cultural de, no me gusta usar estas palabras, pero porque no es así, pero de tolerancia, de convivencia. Es mucho más profundo que la tolerancia y la convivencia. Es que esas sociedades, los cristianos y los musulmanes conviven desde hace siglos y se ve normal tener una iglesia. Cualquiera que hayas paseado por Beirut, por Damasco o por Bagdad ve iglesias al lado de una mezquita. No hay barrios, no hay distinciones. Aquí en Madrid tenemos el barrio de la Morería, porque nosotros sí expulsábamos a los islámicos, o los islámicos nos echaban a nosotros. Eso en el creciente fértil no ha sucedido y entonces el cristianismo forma parte consustancial. No se puede entender una expulsión de los cristianos. Se nos presentó efectivamente a estos movimientos islamistas, criminales, takfiríes, terroristas, como precursores, adalides, la vanguardia de la democracia. Esto estaba fomentado por Estados Unidos, lo confesó Hillary Clinton por escrito y de manera oral. Lo confesó el comandante en jefe de la OTAN en su momento, Wesley Clark. Lo han confesado todo, hay fotos, hay documentos, que Estados Unidos y parte de Occidente, servicios de inteligencia ingleses, holandeses, tenían un interés inusitado por presentarnos a estas gentes, y aún hoy se nos siguen presentando en el norte de Siria, que sigue habiendo guerra, con el Frente al-Nusra, con Tahrir al-Sham, con una playa de movimientos terroristas como la vanguardia de la democracia. Son terroristas islamistas, pues enteramente peligrosos, como todos conocemos al Estado Islámico, exactamente igual. Dos apuntes que quería hacer, dos preguntas más que dos apuntes. Bueno, una es que expliques un poco lo que es el partido Baas, porque creo que es interesante, porque es un fenómeno realmente que posiblemente mucha gente no entendería, o le parecería imposible que pudiera suceder algo como lo que has estado contando ahora mismo, por lo que hablamos, por la falta de conocimiento de esos temas. Y luego, bueno, el otro, empieza por ahí, luego te hago el partido Baas vamos a mezclar. Surge en el primer tercio del siglo XX, lo funda un cristiano y un musulmán. ¿Sí? Esto ya es muy significativo y básicamente lo que propugnan es la aconfesionalidad del Estado. Muchas veces se habla es un Estado laico, no, es un Estado aconfesional. Precisamente esa confesionalidad es la que permite la normal expresión de las formas religiosas de toda índole. Y panarabista, quieren la unión del mundo árabe por criterios no raciales o de otras cuestiones, sino lingüísticos. Cualquier país en el que se hable árabe querían la unión. Llegaron a realizarla conjuntamente con Nasser en los años 60, fue efímero, duró unos años. Egipto, Siria, Yemen e Irak tienen los mismos colores de la bandera por esa unión árabe, y básicamente estos serían los pilares, son socialistas, panarabistas y aconfesionales. Y todavía hoy es en Siria el único país en donde el partido Baas, porque el partido Baas hubo muchas sucursales del basismo en muchos países, pero a día de hoy solo existe en Siria.
de Nasser particularmente había un vídeo en el que creo que él se reía un poco por la petición, creo, de la hermandad musulmana, sí, de que las mujeres llevaran velo. del hijab, sí. Sí. Y claro, realmente luego, curiosamente después, posteriormente años después, al final la hermandad musulmana se toma el poder, aunque muy poco tiempo, cierto es, con el poder en Egipto, ¿no? Se utiliza muchas veces contra países del orbe islámico el señuelos, fantasmillas, como la modernidad, los derechos humanos, la democracia. Se arrojó todas esas cuestiones a Nasser en su momento y vimos que no era verdad. Nasser era la modernidad, Nasser era la puesta de largo de un Egipto presentable frente a los ojos de Occidente. Se acabó con él de una manera en la que no vamos a entrar, pero sí se acabó con el naserismo, se fomentó un odio hacia Nasser tremendo en Occidente, sí, para el que luego llegase años después, bastantes años después, la hermandad musulmana, que es un peligro aterrador. Sí, sí, cierto. Lo que te quería comentar antes, por lo que estabas hablando de Siria, como bien dices, las comunidades cristianas llegan ahí pues, desde el inicio de los tiempos, desde el del cristianismo. Sí. Es muy curioso cómo, por ejemplo, se ha planteado siempre el tema de las cruzadas, cuando se habla en el mundo occidental, como un ataque, como un intento de conquista, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era defender en muchos casos a las comunidades, y a otros de los peregrinos, pero a las comunidades cristianas que vivían y que, dependiendo del régimen que hubiera en ese momento, pues eran más o menos perseguidas, ¿no? Es decir, esa falta de ese autodesprecio a nuestra historia y siempre intentar echarnos a nosotros. Sabes que hay gente, incluso a la izquierda, que ha justificado el yihadismo en base a cosas como las cruzadas. En el libro abordo la cuestión de las cruzadas, sí, que me parece quizá el comienzo de un desencuentro entre Oriente y Occidente. Para mí las cruzadas siempre se han explicado como la reconquista de la Tierra Santa. Sí. Allí lo que se entiende, y yo coincido con el planteamiento oriental, de los cristianos orientales, de los cristianos autóctonos, porque hay gente, yo no sé si se cree que los autóctonos son de Roma, de Santiago de Compostela o de Nueva York, pero los autóctonos son de Jerusalén, de Damasco y de Antioquía. Sí, claro. Y allí, pues las autoridades religiosas y la gente común me habla de, que yo coincido en ese planteamiento, que las cruzadas fueron un intento de la Iglesia latina, la Iglesia romana, de terminar con las iglesias orientales. Y ese odio a la Iglesia oriental, a las iglesias orientales, todavía se manifiesta a día de hoy. Y no quiero dar muchos detalles porque a lo mejor implica a otras personas que están aquí en España, pero ese odio y esa identificación del auténtico cristianismo con Roma es enteramente falso. Sí, o sea que tú lo planteas también desde el punto de vista, efectivamente, de las diferentes iglesias y el enfrentamiento que... De hecho, en algunos momentos, en alguna cruzada, en vez de ir a la Tierra Santa, van a Constantinopla a arrasar a los bizantinos. Sí, bueno, sí. Entonces... Sí, es cierto que, bueno, igual que, por ejemplo, no fueron capaces se intentó unificar las iglesias antes de para intentar que la cristiandad defendiera a Bizancio ante la... Pero sabes que fue un fracaso, se intentó, sí, fue completamente un fracaso y bueno, y al final a Bizancio prácticamente la dejaron sola. Y la dejaron caer y había interés por dejarle caer. Hoy existe, quizás, esto ya sale un poco de madre, pero en la iglesia original es aquella iglesia que existe, herederos de los de Antioquía, que siguen rezando en arameo, en la lengua de Cristo, y que siguen con el mismo rito que hizo Jesús de Nazaret. Esos me parecen los originales. Vamos a hablar ahora, si te parece, de Irán, del chiismo. Antes has comentado las diferencias que existen. Me dices que es más, vamos a llamarlo así, integrador. Sí. Sin embargo, Irán es presentado siempre como, volvemos a lo mismo, los mismos medios que igual te alaban a Arabia Saudí, te critican a Irán. Irán, sobre ese contexto histórico-cultural de 3.000 años de civilización, el Islam de una forma... que de una forma aceptó desde el siglo XVI el chiismo, que es el 20% del Islam. Existen comunidades muy importantes chiitas fuera de Irán, en Azerbaiyán, en Yemen, en el Líbano, en Irak, perfectamente, pero el único país de mayoría y que está en el gobierno chií es Irán. En el año 79 Khomeini termina con la satrapía de Reza Pahlavi, del Shah existente, e implantan la República Islámica de Irán. Desde ese momento es satanizado constantemente Irán, no se intenta conocer cuál es la verdadera realidad de Irán, y la realidad de Irán es que en Irán hay parlamento, en Irán hay partidos políticos, es un intrincadísimo sistema político
que explicarlo cuesta un montón y que propios iraníes no llegan a explicarlo correctamente, pero existe, por ejemplo, a título de curiosidad, escaños reservados a las minorías religiosas, a los judíos, a los zoroastras y a los cristianos. Se habla de los ahorcamientos homosexuales, se ahorca a los pederastas. Como nota curiosa, habrá que decir que se acepta el cambio de sexo en Irán, una cosa que la gente desconoce. Irán es un centro, bueno, es el centro regional más importante de operaciones estéticas, en las que se incluyen las del cambio de sexo, y se acepta la transexualidad en muchos casos en Irán, que nos choca mucho al ser una república islámica. Es que decir, porque la definición es una teocracia. Es la definición correcta. Se dice muchas veces teocracia, hay unos principios, una nomocracia, hay unos principios que no se pueden variar. De la misma manera que en Francia no se puede cambiar el régimen político, explícitamente en la Constitución francesa. En ese sentido, creo que en ciencia política el término correcto sería nomocracia. No se puede cambiar, sí que se declara como República Islámica, pero no me gusta a mí hablar de teocracia en este aspecto. Indudablemente se demoniza todo lo que signifique Irán. Hay un odio de Estados Unidos y de Occidente hacia Irán, y hay un odio del mundo islámico, de parte del mundo islámico hacia Irán, el mundo árabe. Los árabes y los iraníes siempre han sido archienemigos, y esa guerra subsiste por debajo de la mesa en cuestiones, lo vemos todos los días, que quieren cambiar, ¿no? El Golfo Pérsico se quiere cambiar como Golfo Arábigo, los intereses petrolíferos, hay multitud de islas en el Golfo Pérsico que están en litigio y conllevan severos problemas. Irán es, para mí, a día de hoy es un país interesantísimo, una potencia regional indudable, que no es comprendida porque se le tiene que demonizar, y de hecho a día de hoy sufre un bloqueo después de que Estados Unidos rompiera el acuerdo 5+1, del que Obama sí era partidario y Trump decidió terminar con él, y está sufriendo un bloqueo económico que está haciendo muy difícil a la población subsistir, pensando Occidente que se van a levantar, y nada más lejos de la realidad, puesto que la población iraní, me consta, sean partidarios de la revolución islámica o no, son sumamente patriotas. Yéndonos un poco del tema, porque ahora que estamos hablando de Irán, se me ha venido lógicamente a la mente, sabes que a Irán se le acusa de apoyar al partido Podemos. Lo has oído muchas veces, sí, entonces sí. Me gustaría que me hablaras de esto. Podemos allá hasta donde soy. Yo creo que Irán, España le viene muy lejos y no tiene ningún interés en desestabilizar España ni nada parecido. Pablo Iglesias tenía un programa dentro de la cadena Hispan TV, sí. Se le pagó por eso y punto y final. Decir yo para mis archienemigos decirles que también me pagaron Irán por montar una conferencia, claro, y si me paga Rusia o Estados Unidos por escribir un libro, también lo cogeré, evidentemente. No tengo ningún problema en que me pague quien quiera que me pague por hacer un trabajo. Decir que Irán pagó a Podemos o lo sufragó es un auténtico disparate. Sí, pues sabes que es una historia que se ha comentado muchas veces. Bueno, Carlos, nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, hemos hablado de bastantes cosas. ¿Hay algo que te gustaría remarcar, aparte sobre tu libro? Algo también para decirle a la gente, tenéis que leer este libro por esta razón. Si queréis saber algo en concreto, particularmente. Da vergüenza hablar del libro de lo mismo, pero yo creo que si se quiere conocer qué es el Islam, sus implicaciones políticas, sus implicaciones sociales en Oriente y en Occidente, creo que es una buena compra. Intenté que el libro, y yo creo que lo he conseguido, aunque hablar bien del libro de uno mismo es ridículo y soberbio, que lo pueda leer alguien que no conozca absolutamente nada del Islam o gente que tenga un conocimiento medio del mismo. Bueno, muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que es interesante, podríamos seguir sacando temas porque es un tema inmenso, ¿no? Realmente. Inacabable. Muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad. No, muchas gracias a ti por venir y bueno, amigos, eso es todo y hasta una próxima edición de Las Aventuras de la Espada.